Si quiero resumir tal cual, ¿qué es el lenguaje igualitario? Es hablar de manera igualitaria, expresarme de manera igualitaria de todas las personas sin hacer una marca de género. Eso se traduce en dejar de utilizar masculino genérico, ¿no? En decir, todos los mexicanos amamos el fútbol, ¿no? Porque en teoría ahí las personas que nos identificamos con el femenino, que nos identificamos o que se identifican, perdón, como personas no binarias, pues tendrían que verse incluidas en ese todos, que en teoría es un masculino genérico, pero que en realidad es un masculino. Tu voz, la mía y la de todes. Aquí empieza el podcast de Eva. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al podcast de Eva. Yo soy Scarlett Lindero. Bienvenidos a un episodio más. Hoy tenemos el honor de tener a Paulina Chavira, una rockstar de la gramática, pero también es periodista, lingüista y bueno, pues para quienes no sepan todavía, pues como introducirse al tema del lenguaje incluyente, aquí Paulina nos trae precisamente hoy un antimanual de lenguaje igualitario y pues nos va a explicar por qué este tema es más que una moda, una tendencia como muchas de las personas creen. Y pues bienvenida Paulina, muchas gracias por estar en el podcast de Eva. A ti, Scarlett, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio y por la oportunidad de hablar de este antimanual de lenguaje igualitario. Y justo, Paulina, a ver, para quienes no sepan qué es el lenguaje igualitario, quienes nunca han escuchado este concepto, ¿cómo se lo explicarías? Mira, para explicarlo igual tengo que dar así como 2 pasos atrás. Ya lo dijiste, yo soy periodista, he trabajado en redacciones, he trabajado en medios, en donde evidentemente cuando hablas de lenguaje incluyente te voltean a ver con cara de eso evidentemente no va a pasar aquí. Y precisamente cuando yo era editora de The New York Times en español, surgió esta inquietud en mí de empezar a cambiar la forma en la que nos estábamos expresando, evitando sobre todo el masculino genérico. Entonces, si quiero resumir tal cual, ¿qué es el lenguaje igualitario? Es hablar de manera igualitaria, expresarme de manera igualitaria de todas las personas sin hacer una marca de género. Eso se traduce en dejar de utilizar masculino genérico, ¿no? En decir, todos los mexicanos amamos el fútbol, ¿no? Porque en teoría ahí las personas que nos identificamos con el femenino, que nos identificamos o que se identifican, perdón, como personas no binarias, pues tendrían que verse incluidas en ese todos, que en teoría es un masculino genérico, pero que en realidad es un masculino. Entonces, ese es el lenguaje igualitario y ese fue, digamos, como el que empecé a utilizar en algunos artículos del Times, ¿no? Cuando estaba yo como editora, era la jefa de edición, ¿no? En cuanto a que tenía que revisar todos los textos y que salieran sin errores, que estuvieran bien las traducciones y demás, y además estaba encargada del manual de estilo, pues empezamos a hacer este ejercicio de tratar de evitar la marca de género. Y en el lenguaje igualitario me parece que encontramos una muy buena alternativa precisamente para las personas que trabajamos en medios en donde, pues sí, nuestro editor segura o editora nos voltean a ver con cara de, obviamente no vas a utilizar la E aquí, ¿no? O la X. Cada vez hay espacios en donde sí sucede, en donde ya dicen, sí, claro, órale, va bien, o sea, vamos a usar la X o vamos a usar la E. Pero si ese no es el caso, o si por ejemplo trabajas en una empresa o trabajas, no sé, o eres estudiante, ¿no? Y tu profesor, profesora o profesor te dice, no, aquí no puedes usar eso. Bueno, pues tienes la alternativa de recurrir al lenguaje igualitario, que es eso, expresarte igualitariamente de cualquier persona para que cualquier persona con la identidad de género que tenga se vea reflejada en lo que tú estás hablando o escribiendo. Un tema que ha sido muy polémico entre lingüistas, ¿no? Entre personas lingüistas. ¿Qué les dirías precisamente a esos puristas de la lengua que dicen que no es necesario, que deforma la lengua, ya sabes, como todo esto? Yo estuve ahí, mira, yo estuve ahí. ¿Cómo cambiaste de bando? Yo estuve ahí, entonces primero entiendo esa postura, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tú dices, no, hay reglas, hay que seguirlas. O sea, pero se siguen muchas reglas, ¿no? O sea, a mí me gustan las reglas, la verdad sí me gusta tener como cosas claras, saber qué hacer en determinados casos, pero precisamente cambié el día que tuve que escribir sobre una persona no binaria, ¿no? Ese día. En 2017 el Times empezó a utilizar ya en inglés, en la versión en inglés, el pronombre they para no marcar el género. Y un día nos mandaron un artículo de, queremos que traduzcan este artículo, en donde precisamente lo importante, el foco, era que se emitía la primera licencia de conducir no binaria. Y necesitábamos traducir ese artículo, ¿no? Y obviamente la editora llegó y me dijo, ¿qué vamos a hacer aquí? Porque yo era la que tenía que decidir qué vamos a hacer aquí. Entonces, afortunadamente, tengo amistades muy generosas que se dedican precisamente a la investigación lingüística y demás. Y entonces les pregunté, oye, ¿qué has oído? ¿Qué se está utilizando en español? Sé que en inglés se usa esto, pero en español, ¿qué no?
Y hubo ahí varias alternativas que me acercaron, pero una de ellas me presentó precisamente la de ella. Y me pareció que era la mejor opción, ¿no? O sea, era una opción que se podía leer, que conocemos, ¿no? A diferencia de la X, no, a mí la X me gusta, pero es difícil de leer, ¿no? Y además, digamos que salta mucho, ¿no? Especialmente en un medio como The New York Times. Y entonces, pues me pareció que era como la mejor alternativa, ¿no? Y entonces empezamos a utilizar ella. Con errores, evidentemente era la primera vez que lo hacíamos, pero ahí fue cuando me planteé la necesidad de, bueno, o sea, no es que me la planteara, es que me llegó, o sea, tienes que escribir sobre esto, ¿no? Y sí, o sea, me di cuenta que esas reglas que yo amaba, súper puristas y súper cuadraditas, ¿no? Pues no aplican para la vida diaria, ¿no? O sea, o no aplican en todos los casos. Y creo que es también parte de la lengua, o sea, es natural de la lengua que vaya cambiando, que se vaya adaptando, porque eso sucede todo el tiempo, ¿no? Y me encanta porque las mismas personas que se dedican, sobre todo, pues creo que no tanto las personas, creo que quienes se dedican a la lingüística tienen muy claro esto porque normalmente esa es la visión que tienen. Más bien, creo que son las personas que están en las academias las que dicen, oye, no, hay que seguir esta regla, ¿no? Y solo existe el masculino y solo existe el femenino y de aquí no salimos. Y creo que para otras cosas, pues perfecto, ¿no? Vamos a utilizarlo y yo pongo uno de los ejemplos que pongo en el antimanual, es el caso de COVID, ¿no? O sea, COVID llegó a nuestra vida porque pues fue inminente la llegada de esa enfermedad y entonces justo se crea una palabra para la enfermedad para evitar la estigmatización. Pero esto no tiene que ver con género, ¿no? O sea, aquí la estigmatización era porque, pues en ese momento Donald Trump, ahora ya otra vez va a ser presidente de nuevo, pero en ese momento era presidente, y decía, no, el virus chino, ¿no? Entonces, precisamente para evitar esa estigmatización, crean la palabra COVID y se crea a partir de agarrar pedacitos de enfermedad provocada por coronavirus. ¿Alguien se cuestionó si iba a usar COVID o no? O sea, no fue la RAE la que dijo, ay, vamos a usar ahora la palabra COVID. No, de hecho fue la Organización Mundial de la Salud y todo mundo, o sea, desde las personas que trabajamos en medios hasta la gente de a pie, decía COVID, ¿no? Y me encanta el caso porque además justamente la academia se tardó en pronunciarse sobre esta palabra. Y si tú conoces la ortografía, que la mayoría de las personas no conocen la ortografía, pero si conoces la ortografía, pues sabías que era la COVID, ¿no? Porque era la enfermedad provocada por coronavirus. Pero ¿qué pasó? Que mucha gente dijo, no, pues viene del virus, ¿no? Entonces, el COVID. ¿Qué pasó? Que nada más fueron 8 días que se tardaron en pronunciar. Esos 8 días hicieron que COVID se convirtiera en un sustantivo ambiguo que se puede usar en femenino y en masculino, aunque originalmente era en femenino, pero la gente, quienes hablamos español, pues decidimos que iba a ser el COVID también. Entonces, ahí creo que es el mejor ejemplo y el más cercano que tenemos y que igual creo que atraviesa a todas las personas que hablamos español, ¿no? Y bueno, y que incluso se utiliza en otras lenguas, pues como para decir, la lengua es así. O sea, todo el tiempo se está generando. Claro que usamos las reglas como para saber cómo movernos, ¿no? Lo ponemos con mayúsculas, con minúsculas, dejamos el guión, le quitamos el guión, no sé. Él o la, ¿no? Bueno, ahí están esas reglas. Pero la realidad es que, pues sí, realmente quienes hablamos la lengua la hacemos, ¿no? Entonces, claro que todo esto cambia cuando metemos el componente de género. Ahí sí no nos gusta, ¿no? O sea, podemos decir la COVID, puede venir la Organización Mundial de la Salud a decirnos COVID y todos decimos, sí, no hay ningún problema. Pero cuando hablamos de género, ahí sí no nos gusta, ¿no? Entonces, creo que es eso. O sea, la realidad misma nos va mostrando por qué es necesario considerar el que pues tiene que cambiar la forma en la que nos estamos expresando, ¿no? Y es importante porque durante siglos hemos, digamos, visto el mundo, lo hemos expresado, nuestros pensamientos, la forma en la que hablamos, cómo damos importancia a las cosas, cómo las jerarquizamos y demás, a partir de la mirada del hombre. Claro. Y entonces creo que es momento de cambiarlo, ¿no? O sea, no es que vayamos a erradicar a los hombres, no es que vayamos a erradicar el masculino, no es que ya nunca jamás vas a usar ninguna palabra con no. Claro que no, evidentemente sí la vas a usar, pero la vas a usar cuando la necesitas usar. O sea, no para hablar de un genérico, ¿no? Entonces, por eso la importancia del igualitario, pero por el otro lado, la importancia del lenguaje incluyente, porque también tengo que hablar de esas personas que no se identifican con el masculino ni con el femenino o con ninguno de los dos, o a veces sí con los dos, ¿no? Tengo que hablar de estas personas. Y lo vivimos quienes trabajamos en medios de comunicación, ¿no? O sea, tenemos, no sé, a
¿a quién puede ser en este caso? Me parece que fue, bueno, no sé, a Sam, se me fue ahora el nombre. El cantante. Sam. No recuerdo cuál. ¿No? De Inglaterra. Sam. Bueno, no me voy a acordar, pero bueno, que es una persona no binaria. Entonces tengo que hablar de este cantante, ¿no? Exactamente usando, pues, por ejemplo, la E, ¿no? Sin usar el masculino, porque una de las cosas que me está diciendo cuando utiliza el pronombre they, porque obviamente su lengua nativa es el inglés, pues es que yo cuando hable de esta persona tengo que utilizar le cantante, ¿no? Le cantante confirmó sus fechas en el Auditorio Nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que corresponde. O sea, porque es tan terrible como cambiarte el nombre a ti cuando estoy escribiendo un artículo sobre ti, ¿no? O cambiarte el género, ¿no? En lugar de decir, la periodista Scarlett, decir, el periodista Scarlett. ¿Qué voy a hacer eso, no? Claro. Entonces, para quienes trabajamos en medios, pero para quien llega nuestra sobrine y llega y nos dice, oye, pues es que yo me identifico como una persona no binaria, pues a ver cómo hablarle, ¿no? Y que no nos agarre el pánico, porque siento que esa es una de las cosas que nos pasa, nos da pánico y decimos, ya no quiero hablar, me voy a equivocar, ya no quiero decir nada, ¿no? Y justamente este antimanual del lenguaje igualitario busca ser una herramienta, ¿no? Un acompañamiento para quienes quieren entrarle al lenguaje igualitario y al lenguaje incluyente. Sí, que en México nos pasó con el caso del magistrado, ¿no? Muchos medios de comunicación pusieron el magistrado, o sea... O quien se hacía llamar magistrade, ¿no? No. O sea, y eso, por ejemplo, es malgenerización, es sexismo, ¿no? O sea, todas esas prácticas que hemos trabajado muchísimo por erradicar, ¿no? Sobre todo en referencia a personas que se identifican con el género femenino, bueno, pues ahora también las estamos volviendo a usar con personas no binarias, ¿no? Entonces creo que es bien importante tener ese conocimiento, ¿no? O sea, como de decir, oye, a ver, pues puedes estar de acuerdo, ¿no? O sea, a mí no me importa si tú te llamas Scarlett y me gusta o no me gusta, ese no es mi problema. O sea, yo voy a hablar sobre esto, entonces tengo que hablar de manera precisa, ¿no? Apegada a la verdad y de manera correcta, porque digamos que es como, por lo menos, una de las motivaciones más grandes que tenemos quienes trabajamos en medios de comunicación, ¿no? Apegarnos a la verdad, a la precisión, a la corrección, ¿no? Entonces creo que justo hablar de el magistrado, quien se hace llamar le magistrade, no, pues evidentemente es un error y es una práctica sexista. Claro. Oye, pues ya casi 9 años desde que te hiciste esta pregunta, desde que el debate empezó, ¿no? Es un debate, digamos, viejo, y todavía tenemos que remarcar esto, hacer manuales. ¿Por qué crees que existe toda esta resistencia a incluir este tipo de lenguaje? ¿Y qué papel crees que juega la RAE? ¿No? O sea, ahí como que siempre es los señores de la RAE, los señores de la RAE, la academia. Sí. ¿Crees que juega un papel importante justo para la implementación del lenguaje? Totalmente. Ya me acordé el nombre del cantante, Sam Smith. Sam Smith, claro, me acordé. Sí, cierto. Totalmente, sí creo que ahí, a ver, tenemos un amor-odio con la RAE, ¿no? O sea, por un lado decimos, a mí nadie me va a venir a decir que cómo voy a hablar y no, que si la RAE dice que le quite el acento solo, no le voy a quitar el acento solo. Pero en el momento en el que hablamos del lenguaje incluyente, no, es que la RAE no lo acepta, ¿no? Entonces, o sea, la amamos y la odiamos al mismo tiempo. Y sí, evidentemente, creo que en la academia una de las cosas que está faltando es esta cercanía con la realidad, ¿no? O sea, porque estoy segura bueno, no lo puedo afirmar porque no tengo los argumentos así en la mano. Los datos. Pero estoy casi segura de que las personas que están en la academia, ¿no? Y específicamente en la Academia Española, en la Real Academia Española, tienen poco contacto quizá con personas, pues, no sé, no binarias, ¿no? Entonces no les parece realmente importante o necesario considerar específicamente el caso del lenguaje incluyente, ¿no? Y el decir, oye, vamos a usar la E, en lugar de decir que, no, la E es antinatural utilizarla en el español, ¿no? Para una marca neutra. O sea, ¿cómo va a ser antinatural si es la vocal que más utilizamos en español, ¿no? Y además por datos dados precisamente por la Real Academia Española, pero bueno. Creo que es pues sí, o sea, una cuestión muy ideológica como sucede con el lenguaje en todos los ámbitos. O sea, no es una cuestión nada más del género. Hay muchas palabras que decidimos utilizar o decidimos no utilizar y evidentemente muestran nuestra ideología. Claro que la RAE tiene una ideología que se muestra precisamente en su rechazo al lenguaje incluyente. ¿Por qué a la gente nos cuesta trabajo? Porque a mucha gente dice, no, eso se me hace una ridiculez, es una moda, no va a estar, no sé qué.
Pues porque no nos gustan los cambios. La realidad es que no nos gustan los cambios, ¿no? Y no, tampoco nos gusta hacernos responsables del compromiso que tenemos con la lengua, ¿no? O sea, normalmente nos quedamos con lo que nos enseñaron, si tuvimos la fortuna de tener una educación primaria, pues eso es lo que sabemos de lengua, ¿no? Ahí es donde aprendiste cómo se acentúa, qué palabras se ponen con mayúscula, qué con minúscula, qué signo de puntuación vas a usar. Pocas personas realmente siguen trabajando o aprendiendo sobre la lengua, a pesar de que es nuestra conexión con el mundo e incluso con nosotros mismos. O sea, al final todo el tiempo te estás hablando, todo el tiempo estás utilizando palabras, ¿no? Y creo que ahí a veces sí, es como damos por sentado que tenemos la lengua, igual que damos por sentado que podemos respirar, ¿no? La misma historia. Entonces, eso, o sea, entender que la lengua está cambiando constantemente, que también es parte de pues, nuestra responsabilidad como hablantes, el estar, pues no sé, con una sensibilidad mayor de cómo está cambiando la lengua, qué cambios hay, qué nuevos usos, ¿no? Cuándo voy a utilizar ciertas palabras y cuándo no, ¿no? Entonces, el decir, no sé, mi ciela, ¿no? Y obviamente en algunos espacios mi ciela va a caer muy bien, pero en otros espacios no. Saber cómo puedo mover esos registros, ¿no? Moverme dentro de esos registros de manera cómoda es parte de mi responsabilidad como hablante, ¿no? Y creo que a veces se nos olvida un poco eso. Y como defensora del lenguaje igualitario e incluyente, ¿cuáles son los principales retos o críticas a las que te has enfrentado? O sea, como la violencia, o sea, es eso, o sea, la gente se pone violenta, ¿no? Parece que, yo no sé, parece que de verdad estoy ofendiéndoles con todo para que respondan así como muy violentamente, que pues creo que eso es completamente innecesario, ¿no? O sea, nunca ha sido una imposición. Y de hecho, ese es también, en parte por eso se llama antimanual, ¿no? O sea, porque esto no es una imposición y creo que eso es lo más importante de verlo. Creo que cuando lo entiendes, cuando lo vives, es cuando dices, creo que sí tendría que utilizarlo. Y a lo mejor no lo voy a utilizar siempre y a lo mejor no lo voy a utilizar en todos los ámbitos y no con todas las personas, pero que cuando lo quiera utilizar, sepa cómo utilizarlo, ¿no? Entonces eso, la violencia creo que es como el primer obstáculo. Pues la segunda, gente que dice, ay, no, es que esto no sirve. No es necesario. Ajá, ¿para qué? A mí me parece que sí es necesario, o sea, y lo veo en mi trabajo diario, ¿no? O sea, en que tengo que nombrar, que tengo que escribir, que tengo que hablar sobre personas, pues evidentemente necesito este vocabulario, estas palabras, esta forma de expresión, ¿no? Y creo que, pues, o sea, lo veo tan necesario porque me dedico a esto, ¿no? Entonces, a lo mejor no sé si, es que ya no sé ni en dónde no sería necesario, pero bueno, no sé, seguramente habrá alguien que diga, no es necesario. Pero también hay mucha resistencia a los medios, ¿no? Digo, bueno, en la cadera de Eva, por ejemplo, pues no, porque claro, utilizas justamente, ¿no? Defendemos claro. el lenguaje igualitario, pero bueno, sabemos que los medios tradicionales, lo vimos como mencionábamos antes con el caso de la magistrada, ¿no? Todavía hay como una resistencia. Muchísimo. No hay una adaptación de manuales de estilo, o sea, como que no hay ni siquiera un acercamiento a cambiar esas formas, ¿no? Estoy de acuerdo. Y por eso creo que también, digo, en parte este libro surge precisamente para todas esas personas que están en una redacción y que quieren hacer. ¿Por qué? Porque pues así fue como surgió, ¿no? O sea, en encontrar esas formas y por eso te digo que a mí me parece que el lenguaje igualitario es muy útil en este caso como para decir, bueno, no puedo seguir escribiendo, manteniendo la economía del lenguaje, que bueno, también en el periodismo como cuesta, ¿no? A mí de verdad nunca me han pagado por usar menos palabras o más palabras, pero bueno, todo bien, la economía síganla pensando. Y puede ser muy precisa y puede ser muy correcta y puedes estar apegada a la verdad utilizando lenguaje igualitario sin tener que estar haciendo desdoblamientos, por ejemplo, o triplicamientos, que es lo que tendrá que suceder ahora, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Puedes decirles doy la bienvenida y ya. No, ahí estamos, ya no es tan complicado. Y es eso, es también como ejercitar este músculo que es el cerebro y que es la lengua, ¿no? Como decir, a ver, ¿qué otras maneras tengo? ¿Qué otros caminos existen? La lengua el español es vastísimo, es muy rico, pero creo que conocemos el 10% y nos quedamos con ese 10% como de, esto es lo único que puedo decir y solo puedo decir esto de esta manera, ¿no? Y en realidad no, o sea, la idea es que también intentemos otros caminos, que ejercitemos nuestra lengua y creo que eso para medios de comunicación funciona muy bien. Y, por ejemplo, si tienes que hablar de una persona no binaria, como la magistrada, que sepas qué hacer, ¿no? O sea, que no sigas poniendo
el magistrado, que se hace llamarle magistrade, porque evidentemente eso está mal. Sí, ¿no? como Pues, es un apodo. Sí, claro. O sea, el magistrade fue asesinade, ¿no? O sea, eso era lo que teníamos que haber leído en todas esas notas sobre Ociel Baena, ¿no? Y no leímos nada de eso. Entonces, creo que es, o en contadísimos medios leímos eso, ¿no? Y creo que sí es importante empezar a educarnos, ¿no? A educarnos en nuestra lengua, tal cual. ¿Qué mensaje le darías a las personas no binarias que están viendo, por ejemplo, este podcast y quieren sentirse, pues bueno, tener más herramientas en el lenguaje justo para empezar también, pues a sentirse incluidas, ¿no? O sea, como que también ellas están perdidos, como perdides, ¿no? Como en, ¿dónde me veo representada? Claro. ¿No? Pues justo eso, ¿no? Que me parece también o sea, como les digo, quiere ser como un acompañamiento, ¿no? Precisamente en el de, a ver, ¿cómo vamos a utilizar la E, ¿no? O sea, específicamente, yo sí soy súper partidaria de la E porque me parece que la podemos leer, que es accesible, que la conocemos, ¿no? Que cualquier persona, por ejemplo, si escribe un texto con E, una persona ciega puede poner el texto en un lector automático y se va a leer perfectamente, cosa que no va a suceder con la arroba de ninguna manera, y con la X va a ser muy cortada. Entonces, por eso sí soy muy partidaria de la E. Pero que esto no va a ser en mes que pereden le pered, ¿no? O sea, no es que vamos a hablar todo con E y entonces ya cambiarlo todo como la E y no va por ahí. O sea, cuándo sí usarlo, cuándo no usarlo, cuándo tienes que cambiar a la E, cuándo no. Creo que esa también es como pues eso. O sea, son pues algunos consejos, ¿no? También como para que lo vean. Y creo que precisamente las personas no binarias que encuentren, que sepan que sí pueden ser nombrades, que pueden ser vistes, que pueden ser expresades, ¿no? Sin ningún problema, en cualquier ámbito, ¿no? Y que también tengan como esa herramienta como para decir, ya sé cómo utilizarlo. Que la mayoría de las veces ya o sea, lo vamos aprendiendo de verdad todas las personas, ¿no? Y que hay errores, va a haber errores. Pero también pongo aquí el caso de una amiga que precisamente es una persona no binaria y platicaba sobre este tema con ella y me decía, bueno, a ver, yo también estoy aprendiendo, o sea, a hablar con la E, ¿no? No es que ya nací con esto, ¿no? Pero cuando alguien se dirige a mí y trata de utilizar la E, o sea, yo me doy cuenta. Y eso se valora muchísimo, ¿no? Porque ya sabes que es alguien que está, pues, reconociéndote y está diciendo... O sea, respeto completamente la forma en la que tú te expresas y la forma en la que tú te identificas y así está, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. También la idea es que esto es un acompañamiento y también un punto de partida, porque estoy segura de que esto va a cambiar, ¿no? O sea, no es que ya se va a quedar así tal cual como está y que no... esto va a funcionar para los siguientes 20 años. Seguramente va a haber muchos cambios y me encantará estar pendiente de todos esos cambios y pues seguir aquí aumentando nuestro conocimiento sobre el lenguaje incluyente. Aparte me encanta porque dices, no es una imposición, es una invitación, ¿no? O sea, como que la gente se siente castigada así de ¿cómo voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Pero esto precisamente es una invitación para no discriminar a otros y precisamente alentándonos en el futuro. ¿Qué cambios te gustaría ver en 10 años en el uso del español? O sea, tú como lingüista. Pues mira, precisamente eso, o sea, el saber que esto ya no va a ser un tema, ¿no? Yo tengo un hijo que tiene en este momento 10 años, claro que ha escuchado a su mamá dando cursos de lenguaje igualitario e incluyente, pues creo que los últimos 4 años. Entonces, cuando llegó a la primaria, pues... Para él era muy normal decir mis amigues, mis compañeros, ¿no? Pues para él era muy lógico, decía, pues claro, hay niños, niñas, pues niñez, ¿no? Aquí estamos. Y obviamente pues su maestra llegó a decirle, no, aquí no se habla así, ¿no? Y llegó así como todo consternado, así de mamá, ¿por qué no? Me encantaría que en 10 años ese no sea un tema, ¿no? Y que si yo me acuerdo que escuché en el Congreso Internacional de la Lengua Española en Córdoba, en Argentina, en 2019 a Jorge Volpi, que habla y decía, bueno, o sea, es que no es que se tenga que imponer, es simplemente que la gente lo conozca, que sepa que ahí está, ¿no? Y que cuando quiera recurrir al lenguaje incluyente, pues sepa cómo usarlo. No quiere decir que lo tengas que usar todo el tiempo en tu vida, pero sí que cuando lo necesites, pues que lo puedas utilizar, ¿no? Entonces, eso me encantaría, que en 10 años eso sucediera y que ya no tuviera que estar recibiendo mensajes violentos y con mucho enojo porque, pues, estoy hablando del lenguaje incluyente, de lenguaje igualitario. Todo un debate. Sí. Oye, sé que eres amante de las palabras. ¿Cuáles son tus palabras favoritas del español? Uy, tengo muchas. A ver, ¿cuál será? Fascinación. Fascinación me encanta. No sé por qué, pero me gusta mucho fascinación. Me fascina. Pero sí, me fascina. Pero, por ejemplo, una palabra que precisamente
se ha ido desarrollando ahora con el uso del lenguaje incluyente, mapas. Me gusta mucho para referirte a tu mamá y a tu papá. En lugar de decir mis papás, decir mis mapás. Me gusta mucho esa palabra. ¿Qué otra palabra me gusta? No sé. Apapachar, ya sabemos que apapachar es una palabra bonita. Todas las palabras con che son bonitas. Chavira, ¿no? Pero no. Sí, las palabras con che me gustan, obviamente. Pues sí, esas. No sé, me gustan mucho todas las palabras. Me gusta encontrar palabras que nunca hubiera usado y que digo, ay, mira qué bonita palabra, y que luego no las uso porque pues no son parte de mi vocabulario, pero digo, ay, qué bonita palabra. Asedia, por ejemplo, ¿no? O sea, es una palabra que no sabía. Pero con C. Pero bueno, pues sí, o sea, es eso, es ir encontrando palabras e irlas adoptando. Muy bien. Oye, ¿nos quieres contar de tu participación bueno, vas a tener una charla, sabemos que también eres pambolera, así ¿nos quieres platicar un poquito como de eso para Sí, claro, en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara voy a estar el 6 de diciembre en una plática organizada por la Universidad de Guadalajara, hablando sobre palabras y fútbol. Ahí estaremos me parece que es a las 7 de la tarde. Y pues eso, hablando también de cómo las palabras pues van modificando a este deporte que sí creo que a muchas personas que somos de México nos gusta, ¿no? Y así a muchas personas en el mundo también. Pero pues cómo precisamente en el caso del fútbol femenil, que es en el que yo estoy enfocada, pues cómo ha sido también una lucha, ¿no? O sea, encontrar, pues el nombrar a las mujeres como deben ser nombradas, el concepto de, ya sabes, de decir fútbol y pensar que solamente el fútbol es para hombres y entonces tener que hacer siempre la especificación de fútbol femenil, pero nunca la de fútbol varonil. Entonces creo que también por ahí vamos a estar hablando de eso y pues me encantará que quienes estén por allá nos acompañen. Muy bien, Paulina. Bueno, pues por último, quizás, ahí con tu libro, recomendar este texto a quienes, claro, a la cámara, para quienes quieran acercarse a él. Pues les invito precisamente a consultar el Antimanual del Lenguaje Igualitario. Es realmente una invitación, una herramienta, un acompañamiento para quienes quieran entrarle al lenguaje igualitario, al lenguaje incluyente, sin que se enreden, pues de manera muy sencilla para cualquier persona que no necesita tener así estudios de doctorado en lingüística, ni mucho menos, simplemente cualquier persona que hable, que tenga el español como su lengua nativa o no, que le esté aprendiendo, pues bueno, este es un acompañamiento para que le entren a este tema y pues también para crear más preguntas y buscar las respuestas en comunidad. Pues muchas gracias, Paulina. Ahí tienen su regalo para estas Navidades. Sí, buen regalo. Para los hijos. El tío Raimundo, diría Mario. Para los señoros ahí en los intercambios. Oye, pues muchas gracias por venir, Paulina. Un gusto tenerte por acá. Y pues gracias por ver este episodio. Ya saben, compren este libro ahora para sus intercambios navideños. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias.